Buenos días, estimados participantes. En la mañana de hoy, pues se dará la presentación de la materia correspondiente a el derecho civil, parte de obligaciones de la carrera de Derecho en la Universidad de Falcón en convenio con el IAPSE. Bien, el derecho civil de las obligaciones, pues prácticamente es las normas de derecho sustantivo en la cual rige todo lo relacionado con la normativa del derecho de crédito. Es decir, el derecho por el cual generalmente los sujetos de derecho, las partes, son en esencial dos. Una llamada acreedor, otra llamada deudor, y el vínculo que se establece entre ellos, la prestación que se establece de ellos, generalmente es una obligación de hacer, es decir, una obligación en donde se tiene que generar el pago de esa prestación por el cual se generó el vínculo entre acreedor y deudor, que es algo que en la práctica es muy sencillo, pero que las consecuencias jurídicas pues son bastante complejas cuando ese vínculo se rompe producto del incumplimiento del deudor, mayormente del deudor al acreedor, al no llevar a cabo el cumplimiento de la misma a través del pago. La materia de derecho civil de las obligaciones, de acuerdo a la malla curricular presentada, comprende 4 unidades. Estas son precisamente las que a lo largo del trimestre se van a dar en su clase sincrónica, se van a explicar en 3 modalidades y de acuerdo a la planificación que ya se encuentra en la plataforma, están distribuidas en la siguiente manera: 4 evaluaciones, cada una de un valor del 25%, y las fechas, comenzando el próximo fin de semana, comienza a presentarse cada una de ellas de acuerdo al cronograma indicado por la universidad. En forma muy sencilla, las unidades a dictar corresponden las siguientes. En la primera unidad, el tema relacionado con la introducción a la teoría general de las obligaciones. Acá va a corresponder lo relacionado a la definición de lo que es la obligación, las partes de la obligación, los elementos que corresponde la obligación y las fuentes de la obligación, es decir, de dónde nace precisamente esta relación eh, obligacional, cómo se origina el vínculo y las dos formas de hacerlo, porque tenemos una forma de manera contractual y otra de manera extracontractual que genera obligaciones. En la segunda unidad es el tema relacionado con la teoría de la responsabilidad civil, que precisamente cuando se produce el incumplimiento, eso va a generar, además del incumplimiento, genera 3 elementos adicionales que en las acciones judiciales tiene que reparar la parte demandada, mayormente en este caso el deudor. En primer lugar, el incumplimiento. Segundo, el daño que produce ese incumplimiento. Por lo general, el daño y el incumplimiento es generado por el elemento de la culpa que se produce cuando se da el incumplimiento y produce el daño. Y como último elemento, la relación de causalidad entre lo que es el incumplimiento desde el punto de vista del grado de la culpa en que se generó y el daño que se produjo. Y por supuesto, esa relación de causalidad a la finalidad, el incumplimiento al generar la culpa,
tiene que producirse lo que es una reparación del daño, que es mejor conocida como la indemnización. La tercera unidad se van a explicar ya detalladamente las fuentes de las obligaciones, tanto desde el punto de vista extracontractual como desde el punto de vista contractual, que por excelencia es el contrato. Se van a cubrir todas las normativas relacionadas con el contrato, los elementos que corresponde al contrato, tanto de existencia como de validez, y la teoría de las nulidades cuando precisamente afecta dentro del contrato en la utilización de los elementos. Y en las formas extracontractuales, pues comprende más que todo cuatro especies de obligaciones que generan responsabilidades. Tal es el caso del hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y el, la culpa de la víctima. Entonces, estas formas, aunque no están bajo un contrato específico como la forma contractual, pero sí generan obligaciones, generan responsabilidad civil y por lo tanto tienen que ser reparadas. Y por último, la cuarta unidad ya tiene que ver con los efectos de las obligaciones. Esos efectos tienen que ver con el tipo de acciones judiciales que se interponen cuando la obligación es incumplida. Y primeramente, pues tenemos la llamada acción de cumplimiento o acción de resolución. Ella es la que generalmente se produce cuando hay la existencia de un contrato bilateral y una de las partes pues ha incumplido lo establecido en ese contrato. Y está lo que es otras acciones que se generan y que producen obligación, como lo es la acción de simulación, la acción pauliana y la acción oblicua. Ya esto tiene que ver con las acciones que puede interponer la parte afectada, que mayormente es el acreedor, ante el órgano jurisdiccional a los fines de ser cumplida la obligación y de repararse el daño producido. Bien, y para finalizar, pues a los participantes, a los inscritos en esta materia de derecho civil, 3 correspondiente al derecho a las obligaciones, pues me presento, mi nombre es la abogada y magíster Zulay Mercedes Contreras, ya con años aquí en el IEPSI. Esta es una de las universidades donde el IEPSI pues ha prestado sus convenios y ya han egresado abogados muy destacados acá en nuestro estado. Y tengo, pues naturalmente, años de experiencia, ya con 30 años de experiencia, en la cual pues ha sido uno de mis trabajos cotidianos la materia de las obligaciones. Bien, pues esto corresponde a la presentación de la materia. Ya se encuentra en la plataforma las dos primeras actividades, la unidad uno de la introducción del derecho a las obligaciones, la unidad 2 de la teoría de la responsabilidad civil, para que comiencen a ser eh, realizados y elaborados. Muchas gracias por la atención y muy buenos días.